En este video se explicará el procedimiento para implementar el protocolo de comunicación UART para envío y recepción de datos entre una interfaz gráfica de usuario y el microcontrolador ESP32. Se usará el formato de conexión Full Duplex para obtener dos canales de comunicación para el envío y recepción de datos entre los dos dispositivos. En este caso, la interfaz gráfica de usuario se conectará con el módulo FT232 y este a su vez estará conectado en formato Full Duplex con la tarjeta SP32 en el puerto UART2, que corresponde a los pines 17 y 16. Se usará un LED para la comprobación de la recepción de datos y un botón para el envío de datos hacia la interfaz de usuario. En este caso no se conectó una resistencia pull-up, puesto que después se habilitarán las resistencias internas de la tarjeta. Al finalizar esta práctica guiada se va a obtener el siguiente resultado. Se programará la interfaz mediante Python, como se observa aquí, y a través de un circuito que, como es el que se muestra aquí con la cámara, vamos a comprobar que se envían y reciben datos como se observa aquí. En este caso el slider permite enviar datos hacia la tarjeta y el botón nos permite enviar datos hacia la interfaz, como se observa. Y el primer paso para desarrollar esta práctica es diseñar la interfaz gráfica de usuario desde Qt Designer. Entonces, en Qt Designer vamos a obtener este diseño. En este caso les voy a explicar cómo realizarlo desde cero. Primero, al abrir Qt Designer, seleccionamos Main Window, luego Create. Aquí tenemos un espacio de trabajo el cual podemos adaptar. Si presionamos Control R nos da la previsualización del tamaño de la ventana y podemos ajustarla según las necesidades. En este caso yo la voy a ajustar a este tamaño para que sea similar a la que se muestra o a la que se mostró previamente. Entonces lo primero que vamos a hacer es agregar tres botones desde Input, desde Buttons, seleccionamos Push Button, arrastramos y vamos a ingresar en este caso tres botones. Ahí ajustamos el tamaño de la interfaz para que se coloquen los tres botones como se observa ahí en pantalla, y vamos a cambiar las etiquetas para establecer el botón conectar, el botón desconectar y el botón salir. A estos botones, si bien es cierto aquí ya se le cambió la etiqueta, tenemos que cambiar el nombre al objeto o a la variable. En este caso, desde el menú lateral derecho, aquí tenemos por ejemplo button, push button, que está asociado al botón conectar. Dando clic derecho y seleccionando Change Object Name, podemos cambiar el nombre de la variable. Esto va a facilitar la programación más adelante desde Python. Entonces asignamos las variables y en este caso el último sería salir. Y también podemos cambiar el nombre al objeto principal. En este caso se llama Main Window y lo voy a cambiar a GUI-LED. Una vez que agregamos los botones, nos vamos a Containers y con el elemento Groupbox vamos a agregar este elemento que nos permitiría agrupar diferentes elementos que estén dentro de él. Voy a agregar dos en este caso. Y el primero lo vamos a cambiar por configuración y lo vamos a llamar, el objeto lo vamos a llamar config. Y seleccionamos config. Y el segundo le vamos a cambiar la etiqueta a LED y el objeto lo vamos a llamar LED también. En configuración vamos a agregar una lista desplegable mediante combo box y con line edit vamos a agregar
la configuración de la velocidad de comunicación. En display existe una herramienta que se llama label, la arrastramos para indicar que esto corresponde a com y que el, el line edit corresponde a la velocidad de comunicación. Lo vamos a definir así como baud rate. Ahora vamos a editar primero editamos el nombre del objeto, en este caso el combo box lo vamos a llamar com, y dando clic derecho vamos a editar la lista de desplegable. Damos clic derecho, edit item, luego en más, agregamos com 1 y voy a agregar hasta com 5, com 2, com 3 y com 4 y com 5. De esta manera vamos a obtener, al presionar control más R, obtenemos ya la lista desplegable y podemos seleccionar cualquiera de estas opciones. Ahora, ya cambiamos el nombre, aquí está como com, y en baud rate también vamos a cambiar el nombre al objeto, se llama line edit, lo vamos a cambiar a baud rate, y en property editor nos desplazamos a la parte de abajo y seleccionamos text, y vamos a ingresar 9600, de tal manera que cada que se inicie la interfaz vamos a tener 9600, pero si quisiéramos cambiarlo, por ejemplo a 4800, es posible, no hay ningún problema, pero cada que se inicie va a aparecer de manera predefinida como 9600. Y desde el apartado de LED vamos a agregar dos botones. Este botón, que sería el botón leer, y otro botón que se va a llamar detener. Los vamos a agregar así. Agregamos este que se llama leer y este que se llama detener. Cambiamos las variables para identificarlas en la programación de Python. Este se va a llamar leer y el segundo detener. Y vamos a agregar un indicador luminoso. Bueno, vamos a simular un indicador luminoso a través de un elemento que se llama progress bar para simular un LED. A este progress bar lo vamos a llamar LED-RX. RX significa, o bueno, se interpretaría como recepción. Entonces aquí vamos a encender un LED mediante la recepción de datos, y en Property Editor vamos a cambiar el valor máximo a 1 y el valor actual lo dejamos en 0, y Text Visible lo desactivamos. Ahí ajustamos el tamaño y ya tenemos el LED que vamos a, o este indicador que se va a activar cuando se reciba un dato mediante el puerto serial. Y desde input agregamos un horizontal slider, ajustamos su tamaño, y aquí lo que vamos a hacer es agregar dos etiquetas para indicar que en la primera posición corresponde a apagado. Vamos a indicarlo con esto, con off. Ahí está. Y la segunda posición la vamos a indicar como encendido. Entonces podemos copiar y pegar esto y definir esta como encendido. Y desde Property Editor vamos a cambiar el valor máximo. Ahora no sería de 99, sería de 1, y todos los demás valores los dejamos igual, de tal manera que este slider solo va a tener dos posiciones. De lo contrario se estaría deslizando desde 0 hasta 99. Entonces lo dejamos como así, como está ahí. Guardamos nuestro archivo. Le voy a asignar este nombre. Damos clic en guardar. Y posteriormente lo que vamos a hacer es instalar la librería PyQt5.
Para esto es necesario ingresar a la terminal de Windows. Podemos escribir desde la barra de búsqueda cmd, ingresamos estos comandos. Este comando para actualizar la librería pip y este para instalar la librería pyqt. Y pyqt5 nos va a permitir convertir este archivo de la interfaz gráfica de usuario a un archivo de Python para poder editarlo desde Spyder. Entonces, una vez instalada la librería, vamos a la carpeta donde guardamos el archivo, seleccionamos la barra de búsqueda y escribimos cmd y nos va a abrir esta terminal. Entonces, desde aquí vamos a ingresar un comando para convertir este archivo que se llama guiled-led.ui, lo vamos a convertir en una extensión de Python. Por lo tanto, escribimos el siguiente comando: py c5, el nombre del archivo UI, que es este, ui-led.ui, y luego guión medio o y el nombre del archivo nuevo con extensión .py. Si presionamos la tecla Enter y aquí nos va a aparecer el archivo. Entonces, este archivo lo vamos a abrir desde Spyder. Nos vamos a Spyder, seleccionamos el archivo que creamos y bueno, esto lo voy a borrar, no nos sirve. Si nosotros ejecutamos este código, aquí nos dice que ya se ejecutó correctamente, pero no muestra nada. Para que muestre el archivo, vamos a ingresar las siguientes líneas de programación al final del código. Pues aquí lo dejo. Y estas líneas de programación nos permiten visualizar la interfaz gráfica de usuario desde Spyder. Pero aquí, como se puede observar, todavía los botones no funcionan. Ahora lo que vamos a hacer es programar cada botón para establecer su funcionalidad. Y lo primero que vamos a hacer es indicar que cuando se inicie la interfaz gráfica de usuario se deshabilite la sección LED y se deshabilite también el botón desconectar. Para eso vamos a ingresar las líneas de código como se muestra aquí, alineado con esta columna de la instrucción self. Aquí vamos a agregar la configuración inicial. Y vamos a llamar mediante la función self. En este caso la sección de LED se llama el group box se llama LED, y con una función que se llama enabled vamos a desactivar, de tal manera que si ejecutamos la interfaz así estaba inicialmente. Ahora si la iniciamos se deshabilita esta sección y vamos a realizar lo mismo con el botón desconectar. Entonces con esto vamos a tener nuestra interfaz con estas dos herramientas, o el botón y esta sección deshabilitadas. Ahora, cuando presionemos conectar, se deben de habilitar estas dos opciones. Para esto, definimos las funciones de los botones. Y llamamos al botón conectar primero mediante una instrucción que se llama click, es decir, cuando demos clic sobre él, se va a vincular con connect a una función que voy a llamar fm conectar. Vamos a poner aquí self fm conectar. Y debemos definir esta función. La vamos a alinear con la columna de como está definida aquí. Entonces presionamos la tecla de retroceso, defino def fm conectar y entre paréntesis self, y luego vamos a definir que estas dos instrucciones ahora van a aparecer no como false sino como true.
cada que se dé clic sobre el botón conectar, de la siguiente manera. Así estaba inicialmente, ahorita si presiono conectar no funcionaba, vamos a compilar otra vez. Y ahora si presiono conectar, se habilita la sección LED y se habilita desconectar. Y conectar y salir deben deshabilitarse y también el menú de configuración. Entonces aquí vamos a definir self conectar con set enabled. Ahora se va a definir como false. También el botón salir con set enabled lo deshabilitamos. Y la sección de configuración también, que la habíamos llamado config.set enabled, lo vamos a definir como false. Todas las variables que estamos usando aquí son las que configuramos desde Qt Designer. De ahí la importancia para definirlas o cambiar el nombre que tenían asignadas de manera predefinida. Ahora vamos a comprobar que esto funciona. Cuando presionemos conectar, se habilita esto, pero se deshabilita en conectar y salir. Entonces, cuando presionemos desconectar, ahora lo debe hacer el proceso inverso. Por lo tanto, nos vamos aquí a definimos con self.desconectar con la función click connect. Vamos a definir una función que se va a llamar fn desconectar. Y esta función, al igual que la anterior, la vamos a definir con def fn-desconectar para definir el nombre y self. Y luego todo esto lo va a realizar en el proceso inverso, entonces solamente copiamos, pero true ya no, ahora sería cambiado por false en los dos primeros, y los últimos ahora serían true para hacer el proceso inverso de la configuración o regresar a la configuración inicial. Entonces aquí compilamos, presiono conectar, se deshabilitan estos, se habilita esto, y con desconectar regresamos a la configuración inicial. Y nos faltaría definir el botón salir. Entonces ingresamos las funciones para el botón salir. Vamos a llamar una función que se llame fn salir y la vamos a declarar en la parte de abajo. Y esta función lo que debe hacer, lo que permite que se despliegue la interfaz gráfica de usuario para que se visualice así, es esta instrucción que está al final. Y el objeto se llama GUI-LED. Entonces, para cerrarlo, llamamos a ese objeto y escribimos .close para cerrar la interfaz. Entonces ahora presionamos salir y ya debe funcionar. Una vez que se definen las funciones de los botones, vamos a establecer la comunicación serial entre la interfaz con el dispositivo FT232. Para esta comunicación necesitamos algunos parámetros. Vamos a ingresar a administrador de dispositivos y aquí en puertos COM y LPT, este que está conectado al puerto COM corresponde al dispositivo FT232. Si damos clic derecho y propiedades y después configuración del puerto, ingresaremos a este apartado de configuración donde nos indica que se está comunicando a 9600 baudios. Y estos parámetros, los bits de datos, paridad, bit de parada y control de flujo, corresponden al formato de comunicación serial. Esto lo vamos a dejar de manera predefinida. Aquí lo importante es establecer la comunicación
a 9600 baudios y definir el puerto COM, en este caso al COM2. Por lo tanto, vamos a declarar algunas instrucciones para vincular esa parte de nuestra interfaz para poder seleccionar el puerto COM y la velocidad de comunicación, que son los parámetros importantes que se requieren para la comunicación serial. Para esto vamos a usar dos librerías. Primero vamos a la parte superior e ingresamos la librería de pyqt5.qtserialport. De esta vamos a importar una función que se llama qserialport. Y de la librería pyqt5.qtcore vamos a importar una función que se llama QIODevice. QSerialPort sirve para establecer la comunicación serial y QIODevice es para abrir el canal de comunicación y permitir que se comiencen a escribir o enviar o recibir datos. Entonces, nos vamos a la sección donde estábamos modificando. Aquí, después de configuración inicial, vamos a agregar una sección que se llama comunicación serial y vamos a declarar una variable a la que vamos a llamar serial y la vamos a asociar con la función qserialport. De esta manera podemos configurar el puerto COM. Más adelante vamos a configurar el puerto COM y la velocidad de comunicación. Y vamos a habilitar una función que se llama setDataTerminalReady para indicar que la terminal esté lista para establecer la comunicación serial. Después, la comunicación se debe establecer cuando el botón conectar esté habilitado. Entonces, aquí nos vamos a esta sección, llamamos a la función serial y activamos una función que se llama setBaudRate. Aquí simplemente podemos escribir 9600, pero nosotros tenemos un cuadro de texto que nos permite indicar cuál es o modificar la velocidad de comunicación. De lo contrario, tenemos que ingresar y modificar aquí. Para evitar eso, usamos el cuadro de texto. Este formato debe ser en entero y le indicamos que de la función que se llama baudrate vamos a usar el texto de esta manera. Y para definir el puerto COM, definimos setPortName y aquí le vamos a indicar que de la función COM que habíamos declarado, en este caso este combo box está relacionado con la variable COM y el lineEdit con baudrate. Entonces baudrate ya lo definimos. Ahora de la función COM vamos a indicarle que nos entregue el texto actual que tiene. Abrimos y cerramos paréntesis y ya. Y luego vamos a abrir el puerto serial con la función open. Usamos la instrucción QIODevice y aquí le indicamos que use la instrucción read-write. Read es punto read-write, así. De esta manera ya está disponible el canal de comunicación para escritura y lectura de datos. El envío de datos se realizará mediante la función slider. Entonces aquí tenemos la interfaz. Cuando establezcamos la comunicación, como ya vimos, está conectado al puerto COM2. Vamos a conectarlo y el envío de datos se realizará a través del slider. Obviamente aquí todavía no envía datos porque no está programado. Ahora lo que sigue es programar el slider. Vamos a desconectar y nos vamos aquí a la sección de función de botones y definimos que el slider se lo habíamos llamado como LED. Creo que por ahí, perdón, bueno, se quedó como horizontal slider. Lo voy a dejar así, horizontal slider, punto. Y aquí voy a usar la función que se llama value changed. Y value changed nos debe entregar un valor en entero.
Y este con punto .connect lo vamos a vincular a la función que vamos a llamar fn-slider. Así lo vamos a llamar. Entonces, lo vamos a llamar, esa es la función del slider, o el slider de la interfaz, y esa sería una función que se va a ejecutar cada que cambie el valor el slider. Definimos aquí la función como fn-slider. Y en las otras funciones solo declarábamos self porque no requeríamos un valor para ejecutarla o una variable. En este caso, slider nos retorna un valor a través de la variable value. Y vamos a establecer dos condiciones. Para que cuando esté en una posición, en este caso, si value es igual a 1, que sería en la posición on, declaramos una variable a la que vamos a asignarle la letra A, y esta letra A la va a enviar a través del puerto serial mediante la instrucción serial, la variable serial con la instrucción write data. Le indicamos que envíe lo que hay en la variable enviar y que la codifique con encode. Cuando el slider esté cuando value sea igual a 0, la variable enviar ahora va a tener la letra S, y vamos a agregar este mismo comando. De esta manera ya el slider va a enviar la información. Vamos a compilar, la conectamos al COM2, damos clic en conectar, voy a esperar un poco para que se realice la conexión, y aquí ahora sí ya se supone que está enviando los datos. Ahora vamos a comprobar si lo está enviando. Para esto vamos a Tony, y en Tony tengo preparado este código. Lo voy a explicar brevemente. El código, mediante la librería machine, usamos la función pin para configurar en el pin 14 como salida para conectar un LED, y en el pin 32 un botón, que sería en este caso entrada, y se habilita la resistencia pull-up para no conectar la resistencia física. Usamos la librería o la función UART de la librería machine para definir que vamos a usar el puerto UART2. Como ya había comentado, la SP32 tiene tres puertos: UART0, UART1 y UART2. En este caso el 2 es el que se conecta a los pines, o corresponde a los pines 16 y 17, y le indicamos la velocidad de comunicación. Todos los parámetros, la cantidad de bits, el bit de parada, la paridad y todo lo que vimos desde administrador de dispositivos, ya queda definido por defecto como están configurados ahí. Entonces no es necesario configurar nada más, con esto sería suficiente. Ahora todo esto lo vamos a poner en un while true, y le voy a indicar con esta instrucción que se llama uart.any, que estaría detectando el tráfico de datos a través del puerto serial. Si hay tráfico de datos, es decir, si los datos que se envían es mayor a 0, entonces se ejecutaría la instrucción uart.read. Aquí lo va a imprimir, y si en dato está la letra A, entonces va a encender un LED, y si está la letra S, lo va a apagar. Vamos a comprobar, ejecutamos esto, la interfaz ya está ejecutándose. Entonces si yo lo coloco en on, aquí me envía la letra A, y físicamente comprobamos que el LED se encendió. Si lo pongo en off, se apaga, y así sucesivamente. Ahora lo que vamos a hacer es recibir datos cuando el botón se presione, y para esto evaluamos el estado del botón que conectado al pin 32. Mediante esta instrucción leemos el valor del botón. Si es igual a 1, mediante la instrucción uart.write, va a enviar un 0 en este formato. Esto porque está en resistencia pull-up, entonces enviaremos un 0 indicando que no se está presionando, y cuando cambia a 0 indicaría que se presionó, y por lo tanto envía un 1.
con la misma instrucción. Ahora lo que vamos a hacer es desde Spider programar la recepción de estos datos. Nos regresamos a Spider y vamos a declarar de la interfaz. Vamos a declarar que cuando se presione el botón leer se va a activar la lectura de datos y cuando se presione el detener se va a desactivar. Entonces en este caso declaramos console.leer. Cuando se dé clic sobre él, se va a conectar a una función a la que vamos a llamar fn-botón leer para distinguirlo de esta función leer. Y vamos a agregar también el de desconectar en el caso de, perdón, detener. Aquí debe ser clicked como los anteriores, y aquí también vamos a definirlo como clicked.connect y lo vamos a vincular a la función que vamos a llamar fn detener. Y vamos a declarar estas funciones aquí en la parte de abajo. Entonces declaramos def fn-botón leer y aquí le vamos a asignar una función que se llama readyRead. Escribimos self-serial.readyRead, que es esta, .connect se va a vincular a otra función que vamos a llamar fn-leer. Ahora, esta función readyRead lo que hace es habilita la lectura de datos de manera continua, como si fuera un while true, pero en este caso no se usa while true porque no es eficiente para la comunicación. Entonces, el botón leer habilitaría de manera continua la lectura de datos mediante readyRead, y para detenerlo declaramos la función def fn-detener y esta función va a tener algo similar a lo que tenemos en el botón leer, fn botón leer, es decir, de la variable serial con la instrucción readyRead. Ahora cuando se presione vamos a desconectarlo. Escribimos disconnect y lo vamos a desconectar de la función fn-leer. De esta manera se inicia o se detiene la lectura de datos. Y para la lectura de datos definimos def fn-leer y en esta solo vamos a agregar lo siguiente: a una variable que vamos a llamar dato le vamos a declarar la función serial.readAll para que lea todo lo que hay en el puerto serial, y vamos a almacenar estos en una variable a la que vamos a llamar b, y con una instrucción ord vamos a codificar lo que nos envía desde Tony, como se observa ahí, y aquí lo vamos a codificar con ord y nos va a retornar un valor en entero, y le vamos a decir que de dato, como envía una trama de datos o un paquete de datos, le vamos a decir que solamente codifique uno de esos datos, y lo va a convertir a entero, y entonces ese valor lo vamos a asignar al progress bar, que en este caso vamos a ver cómo estaba. Creo que ya no lo cambié. El progress bar lo llamé LED RX. El único que no cambié fue el del horizontal slider. Entonces aquí lo llamamos a la función LED RX. Le indico con la función setValue
que asocie el valor recibido, que sería 0 o 1, al valor del progress bar. Recordemos que si le agregamos un 0 al progress bar, se encendería, perdón, un 0 estaría apagado y un 1 estaría la barra completamente llena. Entonces, con esto debería funcionar. Voy a cerrar la aplicación y vamos a comprobar si funciona. Entonces tenemos aquí la interfaz. Desde Tony ya está programado y aquí tenemos el circuito físico. Entonces establecemos la comunicación con COM2. Vamos a esperar un poquito aquí para que no colapse. Y aquí comprobamos, bueno, a ver, no sé qué pasó aquí, un error. Vamos a comprobar otra vez. Comunicamos, conectamos y ahí está enviando los datos. Sigue enviando los datos. Entonces ahora se supone que ahorita como está programado no debería recibir datos. Entonces si yo presiono el botón no enciende el LED virtual. Ahora activo la lectura, leemos los datos, detenemos y ahí ya no recibimos datos hasta que se vuelva a activar la lectura. Y bueno, esto es todo lo que se tenía que realizar para establecer la comunicación serial entre la interfaz gráfica de usuario y el microcontrolador ESP32.